Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El día de mi boda, todo estaba preparado al milímetro. El coro ensayaba los últimos acordes, las flores decoraban el altar, y yo caminaba por la sacristía con el corazón desbocado. Llevaba puesto el vestido que tanto había soñado, y los invitados esperaban con sonrisas impacientes. Todo parecía perfecto, hasta que el móvil vibró en mi mano. Lo abrí con ilusión, y al leer el mensaje, se me heló la sangre. Lo siento. No puedo hacerlo. Así, sin más. Ni una llamada, ni una explicación. Mario había desaparecido sin dar la cara, dejándome plantada delante de todo el mundo. Sentí como las piernas me fallaban y me desplomé sobre el banco más cercano. Un murmullo recorrió la iglesia mientras el cura bajaba la mirada, incómodo. Nadie entendía nada. Yo tampoco. Solo quería desaparecer. Me levanté como pude y salí tambaleándome por el pasillo central, mientras los invitados me observaban entre la pena y el morbo. Algunos cuchicheaban, otros fingían mirar al suelo. El vestido se arrastraba por las baldosas, cada paso era un calvario. Quise gritar, llorar, correr, pero me limité a salir por la puerta principal como una sombra rota. Humillada. Vacía. Ya en casa, me encerré en el baño y rompí a llorar. Me quité el vestido con rabia y lo dejé tirado en el suelo. No podía entender cómo alguien a quien había amado tanto podía ser tan cruel. En mi cabeza solo resonaban esas palabras: no puedo hacerlo, ¿qué había hecho yo para merecer esto? ¿Cómo se seguía adelante después de algo así? Mis padres no tardaron en señalarme con el dedo. Dijeron que algo habría hecho yo para que Mario se echara atrás. Que ninguna mujer decente era abandonada así. Mis amigas dejaron de escribirme. Y en la oficina, el jefe me llamó para hablar seriamente. Según él, mi escándalo personal afectaba la imagen del equipo. Me despidieron esa misma tarde. No tardé en quedarme sin ingresos, y el casero fue claro: o pagaba el alquiler a final de semana o me cambiaba la cerradura. Me sentía atrapada en una caída libre, sin freno. No tenía apoyo, ni consuelo, ni rumbo. Las redes sociales hicieron aún peor la situación. Algunos habían grabado mi salida de la iglesia y lo compartieron como si fuera un espectáculo. La vergüenza era insoportable. Pasaba los días encerrada en casa, con las persianas bajadas y el móvil apagado. No comía, no dormía, no hablaba con nadie. Me sentía una carga para el mundo. Lo que más dolía era el silencio de Mario. Ni una palabra, ni una excusa, ni un arrepentimiento. Solo había desaparecido, borrándome como si nunca hubiera existido en su vida. Una noche, mientras buscaba trabajo desesperadamente en portales de anuncios, encontré uno que me llamó la atención: se necesita cuidadora interna para hombre con parálisis. Alojamiento incluido. No lo pensé dos veces. Ya no me quedaba orgullo. Contesté al anuncio. La agencia me explicó que se trataba de un joven millonario que había quedado en silla de ruedas tras un accidente grave. Vivía en una propiedad aislada y no quería recibir visitas. Su carácter era impredecible y las anteriores cuidadoras no habían aguantado ni una semana. Algunas renunciaron llorando. Otras directamente se marcharon sin avisar. Necesitaban a alguien que no preguntase nada. Me miraron fijamente y dijeron: buscamos a alguien discreta, fuerte, y sin nada que perder. Sentí un nudo en el estómago, pero asentí. Yo encajaba en esa descripción. Ya no tenía reputación, ni familia cercana, ni orgullo que proteger. Lo único que me quedaba era mi capacidad de aguantar. Y si ese trabajo podía darme un techo y algo de estabilidad, lo aceptaría sin dudar. Firmé el contrato con manos temblorosas.
No pregunté por el salario ni por los horarios. Solo quería empezar lo antes posible y desaparecer de la ciudad. Me dieron la dirección de la casa, a las afueras de Madrid, y un número al que llamar al llegar. Me dijeron que fuera puntual. No habría segunda oportunidad. Cogí mis cosas y salí de allí sintiendo que no tenía retorno. Durante el trayecto en autobús, miré por la ventana en silencio. El paisaje urbano se transformaba en campos abiertos y caminos solitarios. Me pregunté quién sería aquel hombre al que debía cuidar. ¿Qué clase de vida llevaría alguien con tanto dinero y tanto rechazo hacia las personas? Lo único que tenía claro era que mi vida iba a cambiar. Para bien o para mal. Al llegar a la dirección indicada, me encontré con un portón de hierro negro, flanqueado por altos muros de piedra. Llamé al timbre con inseguridad. Una voz me preguntó el nombre. Segundos después, la puerta se abrió lentamente. El aire era húmedo y denso, y el silencio reinaba. Caminé hasta la entrada principal. Me costaba creer que alguien viviera allí completamente solo. La casa era inmensa. Enorme y fría, como si el tiempo no pasara en su interior. Me recibió una mujer mayor, de rostro serio y cabello gris recogido en un moño apretado. «Soy Rosario. El ama de llaves», dijo sin sonreír. Me miró de arriba abajo como si ya supiera todo sobre mí. No hizo comentarios sobre mi aspecto ni mi historia. Simplemente se giró y me indicó que la siguiera. Mientras caminábamos por los largos pasillos de mármol, apenas hablaba. Finalmente, se detuvo y me dijo con voz baja pero firme: «Aquí no se hacen preguntas. Solo haz tu trabajo y todo irá bien». Asentí en silencio. Había algo en su tono que me puso la piel de gallina. Aquella casa no era como las demás. No olía a hogar. Olía a secretos, a heridas que aún sangraban. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. No sabía si por el ambiente gélido o por la tensión que flotaba en el aire. Aquel lugar parecía detenido en el tiempo, como si arrastrara un dolor antiguo. Me limité a respirar hondo. Sabía que estaba allí por necesidad, no por curiosidad. Y lo que menos quería era cometer un error el primer día. Cuando vi por primera vez al señor Javier, me costó creer que fuera él. Esperaba a un hombre mayor, con aspecto desgastado, pero me encontré con alguien joven, de rostro marcado por el sufrimiento y una mirada gris que no pestañeaba. Era guapo, pero en sus ojos no había vida. Su expresión no cambiaba. Ni un gesto, ni una palabra. Solo el silencio más hostil que jamás había sentido. Estaba sentado junto a una gran ventana que daba al jardín. Vestía ropa sencilla, pero impecable. Su cuerpo apenas se movía, y tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si el mundo ya no le interesara. Le saludé con un «buenos días», intentando sonar amable. No respondió. Me observó por unos segundos, luego giró la cabeza lentamente hacia otro lado. Fue como si no existiera para él. Intenté acercarme con cautela, preguntándole si necesitaba algo. Ni una respuesta. Solo un leve movimiento de cejas que podía significar un no o simplemente fastidio. Me sentí como una intrusa. Como alguien que acababa de abrir una herida que llevaba tiempo cerrada a la fuerza. Quise salir de la sala, pero Rosario me hizo una seña desde la puerta para quedarme. Él debía acostumbrarse a mi presencia, me dijo sin palabras. Pasaron más de 10 minutos en ese silencio tan espeso que costaba respirar. Y entonces, por primera vez, Javier asintió. No supe si lo hacía porque aceptaba mi compañía, o simplemente para que me callara. Pero fue suficiente. Aquel gesto mínimo, para alguien como él, ya era un mundo. Me retiré en silencio,
con el corazón en la garganta. Ese hombre estaba roto por dentro, y yo no tenía idea de por qué. La rutina estaba marcada al detalle. A las 8 de la noche, debía acompañarlo a su dormitorio, ayudarle a cambiarse y acomodarlo en la cama. Rosario me explicó cada paso con frialdad, sin preguntas, sin charla, hazlo rápido. Cuando entré en su habitación esa noche, la atmósfera era espesa, casi irrespirable. Javier me miró de reojo, como si ya supiera que algo iba a cambiar. Lo ayudé a desabrochar la camisa, con manos temblorosas. Evitaba mirarle directamente, pero al pasar el brazo por su espalda, vi algo que me dejó paralizada. Una cicatriz enorme, profunda, atravesaba toda la parte izquierda. Era reciente, pero ya había sanado mal. Me quedé inmóvil, con los dedos suspendidos en el aire. No era una simple herida. Aquello contaba una historia. Entonces sentí su mirada sobre mí. Giré lentamente la cabeza y lo encontré observándome con una intensidad que me dejó sin aliento. No había rabia en sus ojos, había un peso, una oscuridad que no supe interpretar. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Luego, sin decir nada, cerró los ojos como si se rindiera. Yo terminé de acomodarle la sábana con cuidado, conteniendo la respiración. Salí de la habitación con el pulso acelerado. Cerré la puerta despacio, intentando no hacer ruido. Mi mente no dejaba de repetir la imagen de aquella cicatriz, y de sus ojos fijos en los míos. Sentí un nudo en el estómago. Aquel hombre escondía algo más que dolor físico. En ese instante supe que aquella no iba a ser una historia cualquiera. Estaba entrando en un mundo lleno de sombras, y no sabía si saldría entera de él. Esa noche, al volver a mi habitación, me tumbé en la cama sintiendo un vacío extraño. Cerré los ojos, pero no conseguía descansar. Las imágenes del día se mezclaban con los recuerdos de Mario, su traición, su abandono. En mi mente, su rostro aparecía riéndose mientras yo lloraba sola en el altar. En el sueño, intentaba correr, pero mis pies no respondían. Me perseguía su risa, y yo me hundía en un pasillo sin fin. Desperté de golpe, empapada en sudor. Aún era de madrugada. Me incorporé para beber un poco de agua, cuando un sonido me sobresaltó. Venía del ala oeste, donde estaba el despacho de Javier. Me puse la bata y caminé en silencio por el pasillo. A medida que me acercaba, oía gritos. No distinguía las palabras, pero eran gritos llenos de rabia, como si estuviera discutiendo con alguien. Cuando llegué a la puerta entreabierta, todo se quedó en silencio. Toqué suavemente, pero nadie respondió. Entré con cuidado y lo primero que vi fue una carta rota en el suelo. Los pedazos estaban esparcidos cerca del escritorio. Javier no estaba allí. La silla de ruedas estaba volcada en una esquina. Sentí que algo muy grave había pasado, pero no sabía qué. De pronto, Rosario apareció por detrás y, sin decir palabra, me empujó hacia afuera. Cerró la puerta con llave y me miró con frialdad. No vuelvas a entrar aquí sin permiso, dijo con voz seca. Intenté explicarle que oí gritos, que me preocupé, pero no quiso escucharme. Me acompañó de vuelta a mi cuarto como si fuera una intrusa. Me sentí humillada, y aún más inquieta que antes. A la mañana siguiente, Rosario me esperaba en el pasillo. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Ven conmigo, ordenó. Caminamos sin decir nada hasta la cocina, donde no había nadie más. Cerró la puerta y se apoyó en la encimera. Me miró fijamente, como si estuviera evaluando cuánto podía confiar en mí. Aquí hay cosas que no entiendes. No intentes entenderlas. Solo haz tu trabajo y no te metas donde no te llaman. Intenté protestar, preguntarle qué estaba pasando,
por qué Javier había gritado de esa manera. Pero ella alzó la mano para que me callara. Él ha perdido más de lo que imaginas. Esta casa no es como las demás. Aquí todos guardamos secretos. Algunos pesan más que otros. Su tono no era agresivo, pero sí definitivo. No estaba abriendo una puerta. La estaba cerrando. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era solo la advertencia. Era el modo en que lo decía. Como si ya hubiera visto a otras cuidadoras cruzar una línea invisible y pagar por ello. Tragué saliva y bajé la mirada. No quería problemas. Solo necesitaba ese trabajo. Solo eso. Pero algo dentro de mí, una voz débil pero persistente, me decía que tenía que saber la verdad. Rosario se giró para salir de la cocina, pero antes de irse, se detuvo. Si te quedas, tendrás que ser fuerte. Muy fuerte. Y se marchó sin más. Me quedé sola, con el corazón golpeando en el pecho. En aquel momento supe que no estaba allí solo para cuidar de un paciente. Estaba en medio de una historia rota, enterrada bajo capas de silencio, y algo me decía que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron en un silencio denso, pero algo empezó a cambiar. Javier ya no desviaba la mirada cada vez que entraba en la habitación. A veces me observaba en silencio mientras le leía en voz baja. No decía nada, pero sus ojos ya no eran tan hostiles. Yo hablaba poco, solo lo necesario. Sin embargo, comencé a notar que escuchaba cada palabra con atención. Y eso me daba fuerzas para seguir. Una tarde, mientras le ajustaba la manta, se le cayó un libro de las piernas. Me agaché para recogerlo, y cuando se lo entregué, por primera vez, nuestros dedos se rozaron. No fue un gesto intencionado, pero él no retiró la mano. Me miró sin decir palabra, y en sus ojos ya no vi rabia, sino algo cercano a la tristeza. Fue un momento breve, pero intenso. Y yo sentí que esa muralla empezaba a agrietarse. Desde entonces, empezó a permitirme pequeñas cosas. Que eligiera la música de fondo durante su terapia, que le leyera algún pasaje al azar, incluso que le preguntara si prefería cenar en la biblioteca o en su cuarto. No hablaba, pero asentía con la cabeza. Y con eso bastaba. Era como si una parte de él quisiera confiar, pero aún no se atreviera del todo. Y yo no iba a forzar nada. Solo quería acompañarlo. Una noche, mientras terminaba de leerle un poema, lo vi esbozar una ligera sonrisa. Fue mínima, casi imperceptible, pero real. Me quedé en silencio, temiendo romper ese instante. Él cerró los ojos y por primera vez, pareció dormirse en paz. Cuando salí de la habitación, sentí algo diferente en el pecho. Ya no era solo compasión. Me estaba empezando a importar de verdad. Y eso me asustó. A la mañana siguiente, decidí ordenar la biblioteca. Nadie la tocaba desde hacía meses. El polvo cubría los libros como si el tiempo se hubiera detenido en aquella sala. Limpiando una estantería alta, encontré un marco envuelto en un trapo. Lo abrí con cuidado y lo que vi me dejó sin aliento, una fotografía de Javier, junto a Mario. Mi Mario. Mi ex prometido. Sonriendo los dos, como amigos íntimos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me senté en la butaca más cercana con la foto entre las manos, intentando entender. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué hacía Javier junto al hombre que destruyó mi vida? ¿Eran amigos? ¿Familia? ¿Socios? De pronto, todas las piezas empezaron a encajar, pero también se multiplicaron las preguntas. El corazón me latía con fuerza, como si estuviera en peligro. No sabía si debía preguntar o esperar.
Quise pensar que era una coincidencia, que tal vez había más de un Mario con esa cara, pero era inútil mentirme. Era él. El mismo que me dejó en el altar. El mismo que me borró sin una explicación. Me levanté, con la foto aún en las manos, y justo cuando iba a salir, sentí una presencia detrás de mí. Me giré, y allí estaba Javier, mirándome. No dijo nada. Solo fijó sus ojos en la fotografía, luego en mí. Durante unos segundos eternos, ninguno de los dos habló. Finalmente, él giró la silla y se marchó sin pronunciar palabra. Me quedé sola en aquella sala, temblando. El aire era más pesado que nunca. Sentí que, sin querer, había abierto una herida profunda, y algo me decía que aquello no era una simple coincidencia. Era el comienzo de una verdad que aún no podía imaginar. Esa misma noche, no pude dormir. La imagen de Javier junto a Mario me perseguía como una sombra. Sentía un nudo en el estómago y 1000 preguntas en la cabeza. Al amanecer, reuní el valor necesario y fui a buscarlo. Lo encontré en la galería, mirando al jardín con la misma expresión distante. Me planté delante de él y le enseñé la fotografía. ¿Quién es Mario para ti?, pregunté con voz temblorosa. Javier alzó la vista y clavó los ojos en los míos. Durante unos segundos, no dijo nada. Luego bajó la mirada hacia la foto y respiró hondo. No respondió. Solo apartó la vista, con los labios apretados y la mandíbula tensa. Intenté insistir, pero me hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. En ese gesto había algo más que rabia. Había dolor. Un dolor que aún estaba vivo. De repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Una única gota cayó por su mejilla, silenciosa, densa. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Jamás lo había visto llorar. Javier giró su silla y se marchó sin decir palabra, dejando la fotografía en mis manos. Aquella imagen ya no era solo una pista. Era una herida abierta, compartida entre los dos, aunque aún no sabía por qué. Esa noche, Javier no bajó a cenar. Rosario me informó de que no quería ver a nadie. Me sentí culpable, como si hubiese cruzado una línea que no me correspondía. Pero dentro de mí, algo me decía que necesitaba saber la verdad. No era solo curiosidad. Era una necesidad urgente. Tenía que entender qué unía a esos dos hombres, y por qué la vida me había arrastrado justo hasta allí. A la mañana siguiente, Rosario salió temprano para hacer compras. La casa quedó en un silencio aún más profundo. Sabía que no debía hacerlo, pero algo más fuerte que yo me empujó a entrar en la habitación de Javier. Cerré la puerta con cuidado y comencé a mirar a mi alrededor. Todo estaba impecable, demasiado ordenado. Nada a la vista. Pero en la tercera gaveta del escritorio, debajo de unas carpetas, lo encontré. Era un cuaderno negro, con la tapa gastada y las esquinas dobladas. Al abrirlo, sentí un escalofrío. La primera página llevaba solo un nombre escrito con trazo firme, Mario. Las siguientes eran un volcán de emociones, rabia, tristeza, traición. Javier lo había escrito todo. Cada línea era un grito mudo. Relataba cómo su vida se había desmoronado por culpa de su socio, su amigo, su hermano de confianza. En las páginas explicaba que juntos habían fundado una empresa tecnológica. Él ponía el talento, Mario los contactos. Pero cuando el proyecto comenzó a dar frutos, Mario falsificó documentos, desvió fondos, y lo traicionó. No solo lo arruinó. También provocó el accidente que lo dejó en silla de ruedas. Javier había perdido todo, su carrera, su movilidad, su nombre. Y, sobre todo, su fe en las personas. Me llevé la mano a la boca, horrorizada. No podía creer lo que leía.
Mario no solo me había destruido a mí. Había destruido a otro ser humano, aún con más crueldad. Cerré el cuaderno con cuidado, lo dejé tal y como lo había encontrado, y salí de la habitación con las piernas temblorosas. En ese instante comprendí que el destino me había traído hasta allí por una razón. Y no iba a marcharme sin descubrirla del todo. Esa misma noche, mientras Javier cenaba en silencio, me armé de valor y volví a hablar. Le dije que había encontrado su diario. No me detuvo. Solo dejó los cubiertos a un lado y me miró fijamente. Sus ojos no tenían rabia, solo resignación. Así que ya lo sabes todo, murmuró. Asentí despacio. Lo siguiente que dijo me heló la sangre. Mario no solo me arruinó. Me quitó todo lo que era. Me contó que, años atrás, él y Mario eran inseparables. Amigos desde la universidad, soñaban con cambiar el mundo con su empresa. Javier diseñaba el software, y Mario gestionaba los negocios. Pero cuando la empresa creció, Mario se convirtió en otra persona. Ambicioso, calculador, frío. Empezó a ocultarle cosas, a manipular contratos, a jugar sucio con los inversores. Y cuando Javier descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. El accidente no fue casualidad. Javier había ido a confrontarlo con pruebas en la mano. Discutieron dentro del coche. Mario perdió el control del volante. Salió ileso, y Javier quedó paralítico. Mario nunca volvió a visitarlo. Nunca se disculpó. Ni siquiera pagó la ambulancia. Solo desapareció, fingiendo que nada había pasado. Y luego, años después, te encontré a ti, prometida con él, dijo con voz rota. Me quedé sin palabras. Todo lo que había vivido, todo lo que me había dolido, no era ni la mitad de lo que él había sufrido. Yo fui una víctima más de ese hombre sin alma. Y lo peor era que jamás sospeché nada. Mario siempre supo cómo ocultar su verdadera cara. Sentí una mezcla de culpa, rabia y tristeza. Y, por primera vez, entendí por qué Javier había construido ese muro tan alto a su alrededor. Javier bajó la mirada, como si recordarlo todo le rompiera por dentro. Cuando escuché tu nombre, supe que eras ella. La novia. No sabía si eras cómplice, o solo otra víctima. Su voz era apenas un susurro. Me dolió pensar que había dudado de mí, pero no podía culparle. Yo también habría sospechado. Te dejé quedarte porque necesitaba saber si eras como él, o todo lo contrario. Sus palabras me desgarraron. Le confesé que nunca supe nada, que Mario me manipuló igual que a todos. Que me dejó en el altar sin dar la cara, como un cobarde. Le hablé de mi humillación, del trabajo perdido, de las burlas. Al final, los dos habíamos sido traicionados de formas distintas, pero con la misma crueldad. Él por un amigo. Yo por un prometido. Y de alguna forma, el dolor nos había unido sin querer. Nos miramos en silencio durante varios minutos. No había necesidad de más palabras. Era como si las heridas hablaran por sí solas. En sus ojos ya no había desconfianza. Solo una tristeza compartida. Me levanté y le tomé la mano con suavidad. No la apartó. Su piel estaba fría, pero su gesto era firme. Y en ese instante, supe que ya no éramos extraños. Éramos dos supervivientes de una misma tormenta. Esa noche, mientras le ayudaba a acostarse, no dijo nada. Pero por primera vez, dejó que le arropara con cuidado, sin apartar la vista. Cuando apagué la luz, susurré, gracias por confiar en mí. No respondió, pero vi una lágrima rodar por su mejilla antes de cerrar los ojos. Cerré la puerta en silencio, con el corazón lleno de emociones.
Algo entre nosotros había cambiado para siempre. No pude evitar llorar cuando regresé a mi habitación. Todo lo que había descubierto me pesaba en el pecho como una losa. Me sentía culpable, aunque no tuviera ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Fui prometida de un monstruo sin saberlo, y sin querer había abierto una herida que Javier intentaba cerrar desde hacía años. A la mañana siguiente, le preparé el desayuno con mis propias manos. No era parte de mis tareas, pero necesitaba hacer algo sincero. Al llevarle la bandeja, se sorprendió. No dijo nada, como era habitual, pero me miró con una expresión distinta. Me senté a su lado, y con la voz temblorosa, le juré que jamás supe nada. Le hablé de mi dolor, del vacío, de la humillación vivida en aquel altar. Fui engañada igual que tú, le dije. Javier me escuchó sin apartar la mirada, con los ojos humedecidos. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Aquel momento marcó un antes y un después. Desde entonces, nuestras conversaciones no necesitaban voz. Nos entendíamos con miradas, gestos, silencios largos pero llenos de sentido. Cuidarle ya no era un trabajo. Era una forma de estar. Una manera de acompañarle en su duelo, y de encontrar sentido al mío. Había algo puro en ese vínculo que crecía entre nosotros, aunque aún no tuviera nombre. Esa noche, me quedé sentada junto a su cama un poco más de lo normal. Él no pidió que me marchara. Simplemente cerró los ojos, tranquilo, respirando de forma serena. Yo apoyé la cabeza en el respaldo del sillón y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No había olvidado el pasado, pero ya no dolía igual. Lo que estaban haciendo entre nosotros era frágil, pero real. Y eso me bastaba. Javier decidió retomar la fisioterapia intensiva. Me pidió, con una mirada firme y determinada, que lo acompañara. Su cuerpo estaba débil, pero su voluntad comenzaba a despertar. Cada mañana lo ayudaba a prepararse, y juntos bajábamos al salón donde el fisioterapeuta le esperaba. Al principio, solo lograba mover ligeramente los dedos. Pero cada pequeño avance era celebrado como una victoria. Le animaba con palabras suaves, sin presionarle. A veces le fallaban las fuerzas, otras veces el dolor era evidente. Pero no se rendía. Ni una sola vez. Día tras día, los movimientos se hacían más coordinados. Aprendió a sostener una taza, luego un libro. Una mañana consiguió levantarse durante unos segundos, sujetándose de las barras. Yo contuve el aliento, con los ojos llenos de lágrimas. Cada progreso era también una forma de curación emocional. Su rostro ya no era el mismo de cuando llegué. Empezaba a ver luz en sus ojos, una chispa de esperanza. No hablaba mucho, pero sonreía más. Y esas sonrisas se clavaban en mi pecho como bálsamo. Me sentía orgullosa de él, de su fuerza silenciosa, de su capacidad de reconstruirse desde el abismo. Una tarde, tras terminar los ejercicios, me miró fijamente y murmuró por primera vez mi nombre, Isabel. Fue casi un susurro, pero lo escuché con toda el alma. Me llevé la mano a la boca, sin poder contener el llanto. Ese simple gesto, esa palabra, lo cambió todo. Ya no era solo su cuidadora. Era su apoyo, su confidente, y, quizás, el principio de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Era una tarde nublada cuando salí a tirar la basura y lo vi. Allí estaba Mario, apoyado en su coche, como si el tiempo no hubiese pasado. Vestía elegante, con ese mismo aire de superioridad que siempre tuvo. Al verme, sonrió como si no hubiera hecho nada malo. «Tenemos que hablar», dijo con voz suave. Sentí una mezcla de rabia, miedo y asco. No respondí. Me giré para entrar, pero él me siguió con pasos firmes.
Solo quiero explicarte lo que pasó, insistió. Me crucé de brazos, temblando por dentro. ¿Qué derecho tenía a aparecer después de todo? Le pregunté por qué había vuelto, y sin vacilar, respondió, porque me importas. Y porque ya perdoné a Javier. Aquellas palabras me revolvieron el estómago. Perdón, ¿de qué hablaba? El que destruyó una vida fue él. Pero hablaba como si nada hubiera ocurrido. Intenté mantener la calma. Le pedí que se marchara. Que no volviera jamás. Pero no se inmutó. Solo estoy recuperando lo que es mío, murmuró, mirándome a los ojos. Me entraron ganas de gritar, pero no lo hice. Entré en la casa, cerré la puerta con fuerza y apoyé la espalda contra ella, sin poder respirar. Lo peor no era su regreso, era lo que intuía tras su sonrisa, una amenaza disfrazada de cortesía. Cuando le conté a Javier lo que había pasado, su rostro se endureció. Apretó los puños con una fuerza que jamás le había visto. Sabía que volvería, dijo con voz tensa. Le pregunté qué debíamos hacer, pero él solo respondió, tener cuidado. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo oscuro se acercaba, como una tormenta que habíamos olvidado pero que nunca se había ido del todo. Al día siguiente, recibimos una carta sin remitente. Dentro había una copia de los antiguos documentos de la empresa de Javier, con las firmas falsificadas de Mario, y una nota que decía, esto puede desaparecer, si colaboramos. El cinismo era insoportable. No solo había regresado, sino que ahora quería jugar con nuestras heridas. Javier estaba furioso. Yo, aterrada. Aquello era una advertencia clara. Javier me miró con una seriedad que nunca antes le había visto. Si ha vuelto, no es por ti. Es por algo que quiere quitarme otra vez. Esas palabras me estremecieron. Sentí que el pasado volvía con toda su crueldad. No bastaba con lo que nos había hecho. Ahora venía a amenazar nuestra calma, nuestra pequeña reconstrucción. Teníamos que estar un paso por delante. No podíamos permitir que nos destruyera otra vez. Pasamos el día revisando antiguos documentos, buscando pruebas, analizando cada movimiento. Javier no confiaba en nadie más que en mí. Yo tampoco. Cada vez que sonaba el timbre, me temblaban las manos. Cada sombra en la ventana parecía una advertencia. El miedo se instaló en casa, silencioso pero presente. Rosario también lo notó, pero no preguntó. Sabía que algo grave estaba ocurriendo. Una noche, al cerrar las persianas, vi el coche de Mario aparcado a lo lejos. Estaba allí, en silencio, observando. No se bajó. Solo esperó unos minutos, y luego se marchó. Pero esa imagen se quedó grabada en mi mente como una pesadilla. Javier tenía razón, no había vuelto por mí. Había vuelto por poder, por venganza, por destruir lo poco que habíamos conseguido reconstruir. Y no iba a detenerse. Días después, Mario nos hizo llegar una invitación inesperada, quería cenar con nosotros. Javier, en un principio, se negó rotundamente. Pero tras pensarlo un momento, cambió de opinión. Si quiere jugar, jugaremos, pero con nuestras reglas, me dijo. Yo no entendía sus intenciones, pero confiaba en él. Rosario preparó todo con discreción. La mesa estaba puesta como en una noche elegante, pero el aire era tenso como nunca. Mario llegó puntual, vestido con su arrogancia habitual. Saludó con esa sonrisa cínica que tanto odiaba. Se sentó frente a Javier con una copa de vino en la mano y comenzó a hablar como si fueran viejos amigos. Deberíamos retomar la sociedad, dijo con naturalidad. Apreté los dientes. No podía creer lo que estaba oyendo. Hablaba como si nada hubiese ocurrido,
como si las traiciones fueran simples malentendidos. Javier permanecía en silencio, observándole con atención. No respondió de inmediato. Solo sostenía su mirada con calma aparente, pero yo conocía esa expresión, estaba controlando una tormenta interna. Mario continuó: podríamos hacer algo grande. Esta vez tú mandas, si quieres. Solo piensa en ello. Intentaba vender una alianza imposible. Yo no sabía si era una provocación, o parte de un plan más sucio aún. La cena terminó con una tensión insoportable. Javier apenas probó bocado. Yo no tenía hambre. Mario se despidió como si nada, dejando sobre la mesa una carpeta con propuestas. Cuando se marchó, cerramos la puerta sin decir una palabra. Javier apretó el puño con fuerza, los nudillos blancos. Era lo que necesitaba, dijo al fin. Ya ha cometido el error de acercarse demasiado. Ahora lo tenemos donde queríamos. Lo que no sabía Mario era que todo había sido planeado. Javier había escondido una grabadora bajo la mesa antes de que llegara. Cada palabra había sido registrada, las insinuaciones, la presión, la propuesta de retomar el negocio. Y lo más importante, la confesión. Tal vez aquel accidente fue necesario. Si no, nunca habría tenido el control. Esa frase fue suficiente para destruirle. La prueba que necesitábamos. Javier me mostró la grabación al día siguiente. La escuchamos juntos, en silencio. Yo sentía el corazón en un puño. Oír su voz diciendo aquellas barbaridades me revolvía las entrañas. Te lo merecías, por quitarme el crédito, decía entre risas. Era una prueba clara de su culpabilidad moral, y quizás legal. Javier no reaccionó con furia. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Estaba cansado de odiar, pero por fin veía una salida. Contactamos con un abogado de confianza. Le entregamos la grabación, junto con los documentos manipulados. El caso comenzó a moverse lentamente, pero con fuerza. Mario aún no sabía lo que habíamos hecho. Seguía creyéndose invencible. Mientras tanto, nosotros actuábamos con sigilo. Rosario, que lo había escuchado todo, juró guardar el secreto. Este hombre no merece piedad, dijo con firmeza. Cada noche, revisábamos los avances del proceso. Javier estaba más sereno, como si una parte del peso hubiera desaparecido. Yo también dormía mejor. Sentíamos que estábamos recuperando no solo la justicia, sino también nuestra dignidad. El silencio ya no era miedo, era estrategia. Estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Y esta vez, no íbamos a perder. Una semana después, recibimos la llamada. La policía había escuchado la grabación y las pruebas eran contundentes. El juez ordenó la detención inmediata de Mario por fraude, falsificación de documentos y tentativa de coacción. Cuando lo arrestaron, iba saliendo de un restaurante de lujo. La prensa captó el momento exacto. Su rostro desencajado apareció en todos los medios al día siguiente. El gran empresario, desenmascarado. Javier y yo vimos las noticias desde el salón. Él no dijo nada durante varios minutos. Luego apagó el televisor y se quedó mirando al vacío. Ya está, murmuró. No hubo gritos de celebración, ni lágrimas. Solo un silencio denso, profundo. El tipo de silencio que solo llega cuando una herida empieza, por fin, a cerrarse. Yo le cogí la mano y él no la soltó. Las llamadas no tardaron en llegar. Viejos conocidos, socios antiguos, incluso familiares que se habían alejado, ahora querían acercarse a Javier. Pero él ya no era el mismo. Había aprendido a distinguir el interés del afecto.
Respondía con cortesía, pero sin abrir la puerta del todo. No buscaba venganza, solo quería paz. Y por primera vez, esa paz parecía posible. Aquella noche dormimos tranquilos. No hubo pesadillas, ni sobresaltos. Solo el sonido del viento golpeando suavemente los cristales. Rosario dejó una bandeja de desayuno en la puerta de nuestra habitación con una nota: se acabó. Y tenía razón. La etapa más oscura había terminado. El hombre que nos hizo tanto daño estaba fuera de nuestro camino. Y lo más importante, no lo habíamos vencido con odio, sino con verdad. Tras la caída de Mario, Javier tomó una decisión valiente: quería recuperar su empresa. Ya no por ambición, sino por dignidad. Aquello que una vez fue suyo, debía volver a sus manos. Comenzó el proceso legal con calma y firmeza. Reunió a antiguos trabajadores, limpió el nombre de la firma y reactivó los proyectos que habían quedado abandonados. Yo estuve a su lado en cada paso, apoyándole sin reservas. Su imagen pública cambió. Los medios empezaron a hablar del hombre que se levantó de las ruinas, y no era solo una metáfora. Javier seguía usando la silla de ruedas, pero su presencia era imponente. Ya no era el joven silencioso y derrotado. Era un líder, un hombre con cicatrices, pero también con propósito. Y cada vez que le miraba, sentía un orgullo inmenso por su fortaleza. Un día me pidió que le acompañara a una conferencia. Iba a hablar en público por primera vez desde el accidente. Subió al escenario con dificultad, pero sin miedo. Contó su historia sin adornos, con verdad, con emoción. La sala entera se puso en pie al final. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas. En ese momento supe que ya no era su cuidadora. Era parte de su vida. Y él, de la mía. Esa noche, al volver a casa, me llevó al invernadero. Allí, entre las luces tenues y el aroma de las flores, me tomó la mano. Gracias por no soltarme cuando más lo necesitaba, dijo con la voz quebrada. Yo no dije nada. Solo le abracé. Porque en su abrazo estaba todo lo que no se podía decir con palabras. Habíamos sobrevivido. Y ahora, estábamos empezando a vivir de verdad. Desde aquella noche en el invernadero, algo cambió entre nosotros. No fue necesario pronunciar grandes palabras ni hacer promesas. Lo que sentíamos era real, profundo, nacido del dolor compartido. Javier empezó a buscarme con la mirada en cada momento, y yo ya no ocultaba el calor en mi pecho cada vez que me rozaba la mano. No éramos una pareja convencional, pero lo nuestro tenía una fuerza que nadie podía negar. Comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera de la rutina. Dábamos paseos por el jardín, escuchábamos música en silencio, compartíamos lecturas. Había una complicidad que no necesitaba explicación. Cada gesto, cada sonrisa, hablaba por sí solo. A veces, él me tomaba de la mano sin decir nada, y ese contacto bastaba para calmar cualquier tormenta. Habíamos aprendido a querernos desde lo más hondo, la herida. Un día, Rosario nos observó desde la distancia y, por primera vez, sonrió de verdad. Os habéis salvado el uno al otro, dijo al pasar. Sus palabras me acompañaron durante toda la noche. Sí, nos habíamos salvado mutuamente. No por casualidad, sino porque habíamos elegido quedarnos. A pesar de los miedos, del pasado, de las cicatrices. Y eso hacía que nuestro amor fuera aún más verdadero. Aquella tarde, mientras le ayudaba a recoger unos documentos, Javier me miró con una ternura que nunca le había visto. No sé cómo sería mi vida sin ti ahora, y no quiero averiguarlo, susurró. No necesité una declaración formal. Ese fue nuestro compromiso, quedarnos. No por obligación, sino por amor. Un amor que no buscábamos,
pero que, de algún modo, nos encontró justo cuando más lo necesitábamos. Con la empresa reactivada, Javier decidió darme un lugar dentro del proyecto. No como un favor, sino porque confiaba plenamente en mí. Me nombró responsable de relaciones externas, y por primera vez en mi vida, sentí que mi opinión importaba. Asistía a reuniones, tomaba decisiones, representaba su visión con orgullo. Nadie me miraba como la cuidadora. Ahora era su socia. Su compañera. Al principio, hubo quienes dudaron de mí. Decían que no tenía formación suficiente, que era una cualquiera, con suerte. Pero pronto se dieron cuenta de que no era así. Yo conocía a Javier mejor que nadie, y comprendía la esencia de lo que quería construir. Mi trabajo hablaba por mí. Y con el tiempo, incluso los más escépticos comenzaron a respetarme. Ganar mi lugar me costó esfuerzo, pero valió cada segundo. Empezamos a viajar juntos por motivos de trabajo. Recorrimos varias ciudades, participamos en eventos, abrimos nuevas alianzas. Cada nuevo paso profesional era también un paso en nuestra historia personal. Volvíamos a casa cansados pero felices. Rosario cuidaba de todo en nuestra ausencia, como si protegiera algo sagrado. Y nosotros sabíamos que estábamos construyendo mucho más que un negocio. Era un hogar. Una noche, mientras preparábamos la presentación de un nuevo proyecto, Javier me abrazó por detrás y apoyó la frente en mi hombro. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos superado?, susurró. Asentí en silencio, con el corazón lleno. No éramos los mismos de antes. Habíamos renacido. Y ahora caminábamos juntos, no porque lo necesitáramos, sino porque lo queríamos con el alma. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos café en la terraza, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. Después de meses de silencio, quería verme. Decía que se había equivocado, que quería hablar. Mi corazón se encogió. Había estado ausente cuando más la necesitaba, cuando fui abandonada, humillada, despreciada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora que por fin estaba en paz? Javier me miró y me dijo con calma, si necesitas hacerlo, hazlo. Pero que no te haga daño otra vez. Dudé mucho, pero acepté verla. Nos encontramos en una cafetería del centro. Ella llegó con cara de arrepentimiento, como si los años no hubieran pasado. No supe cómo ayudarte, dijo al sentarse. Yo la observé en silencio. Aquellas palabras eran verdad, pero llegaban tarde. Me pidió que le contara todo lo que había pasado. Le hablé de Javier, del accidente, de Mario, de la traición y del renacimiento. Escuchaba con atención, pero algo en su mirada me decía que no comprendía del todo. Al final, me pidió volver a formar parte de mi vida. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo estar ahora, murmuró. Yo bajé la mirada. Parte de mí quería decirle que sí. Pero la otra parte, no podía olvidar. Le agradecí sus palabras, pero fui clara, necesito más tiempo. Al volver a casa, me sentí ligera. No por reconciliación, sino por haber dicho lo que llevaba años guardando. Javier me abrazó fuerte. Estés o no con ella, yo estoy contigo. Y esas palabras me recordaron que la familia a veces no nace, se encuentra. Y yo ya había encontrado la mía. Un año después, en una tarde dorada de primavera, Javier me llevó al invernadero donde todo cambió. Allí, entre las flores que tanto cuidábamos, se arrodilló. ¿Te casarías conmigo?, preguntó con la voz temblorosa. No lo dudé. Le dije que sí con lágrimas en los ojos. No por el gesto, sino por todo lo que habíamos superado para llegar a ese momento. No era una boda cualquiera. Era un símbolo de vida.
Organizamos una ceremonia íntima, sin lujos ni exageros. Solo las personas que realmente estuvieron con nosotros. Rosario fue testigo, con los ojos brillando de emoción. Los antiguos trabajadores de la empresa nos acompañaron como si fuéramos familia. No hubo nervios, ni prisas. Solo una calma profunda, la certeza de que aquello era real. Caminé hacia él sin miedo, sin dudas. Por primera vez, completa. Javier me esperaba con una sonrisa serena. Vestía un traje sencillo, pero en sus ojos había más elegancia que en cualquier joya. Cuando llegué hasta él, me tomó de la mano con firmeza. Nunca imaginé volver a creer en el amor, hasta que llegaste tú. Yo tampoco imaginé volver a confiar. Pero ahí estábamos, dos almas heridas, curándose juntas. Intercambiamos votos que nacieron del alma. El beso selló algo más que una promesa. Era el cierre de un ciclo doloroso y el inicio de una etapa luminosa. No había música fuerte, ni fotógrafos, ni discursos pomposos. Solo verdad. Pura, sencilla y profunda. Aquella fue la boda que merecía. No por ser perfecta, sino por ser nuestra. Y mientras las luces del atardecer caían sobre nosotros, supe con certeza que ya no temía al futuro. La ceremonia había sido sencilla, pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento del brindis, todos guardaron silencio. Javier pidió el micrófono. Se tomó unos segundos antes de hablar, como si buscara el aire necesario para soltar todo lo que llevaba dentro. Me miró con ternura, luego miró a los presentes. Gracias por estar aquí. No solo celebramos una boda, celebramos una vida nueva. Sus palabras fueron directas al alma. Durante mucho tiempo pensé que estaba roto. Que nada ni nadie podría devolverme la ilusión. Pero entonces apareció ella. Con sus silencios, su paciencia, su fuerza. Hizo una pausa, emocionado. No me salvó con milagros. Me salvó estando. No se rindió cuando todos lo hicieron. Y gracias a ella, aprendí que incluso las ruinas pueden florecer otra vez. Miró a Rosario con gratitud, a los empleados, a quienes habían creído en él cuando no quedaba nada. Esta no es la historia de un héroe. Es la historia de una segunda oportunidad. Y todos aquí sois parte de ella. Me cogió la mano, y su voz tembló levemente. Gracias por enseñarme a amar sin miedo. Gracias por quedarte cuando yo mismo quería irme. Todos aplaudieron con lágrimas en los ojos. Yo no pude contener el llanto. No solo por lo que dijo, sino por lo que sentí. Aquel hombre que una vez se ocultaba detrás del dolor, ahora hablaba con el corazón abierto. Su discurso no fue perfecto. No era de película. Pero era verdadero. Y en ese momento entendí que la historia que habíamos vivido, con cada caída y cada renacimiento, ya no nos pertenecía solo a nosotros. Era un testimonio de lo que el amor puede sanar. La vida siguió, con sus rutinas y sus sorpresas. Javier y yo trabajábamos juntos, compartíamos proyectos, viajes y silencios que ya no dolían. Las cicatrices seguían ahí, tanto en su cuerpo como en mi alma. Pero habían dejado de sangrar. Ahora eran parte de nuestra historia, marcas que no ocultábamos. Porque cada una de ellas contaba de dónde veníamos, y lo mucho que habíamos resistido. A veces, cuando estábamos tumbados en el jardín, hablábamos del pasado. No con rencor, sino con la serenidad de quien ha sobrevivido al incendio. Mario ya no tenía lugar en nuestras conversaciones. Había quedado atrás, como una sombra lejana. La verdadera victoria fue no permitirle volver a habitarnos. Lo superamos no con odio, sino con amor. Amor del que construye, no del que hiere.
Rosario seguía con nosotros, fiel como siempre. La casa, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Risas, música suave, aromas de café por las mañanas. Incluso adoptamos un gato que apareció en la puerta una tarde de lluvia. Lo llamamos Milagro, porque llegó justo cuando dejábamos de esperar algo nuevo. Y, en cierto modo, representaba todo lo que ahora éramos: hogar, calma, compañía. Nunca pretendimos olvidar lo que pasó. Aprendimos a vivir con ello, a abrazar nuestras cicatrices. Porque al final, no se trata de borrar el dolor, sino de transformarlo. Y eso fue lo que hicimos. Nuestra historia no fue fácil, ni perfecta. Pero fue real. Y cuando me miro al espejo, veo a una mujer que cayó, se rompió, y volvió a levantarse con más fuerza. Porque el amor, el de verdad, no rescata, construye. ¿Te ha gustado la historia? Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Siempre publicamos nuevas historias. Hasta la próxima.